dimensiones apiladas sobre la ciudad. Lo tienes ahí, mi querido. Hay una versión de Israel que el Vamos mundo a ve, verlo. dijo, y luego está la que yo veo. Dios. Cohen. Pues sí, eso me Soy una sorprende judía de porque, bueno, 42 están en años el de edad departamento. y morí en marzo de 2025 durante casi 11 minutos. No esperaba encontrarme con él. Todos tienen un refugio dentro del mismo Ni siquiera departamento. esperaba ver Bueno, nada. ellos están ahí en un área. Pero lo que portavoz sucedió de la después IDF cambió para siempre mis anunciado creencias sobre que los Israel, misiles, sobre el esta mundo y es una sobre noticia que Jesús. acaba de llegar. Es lo que Sí, está llegando Jesús. ahorita y ojalá de verdad hay que Y me tomar- contó algo sobre la Trump, IDF sobre Elon anunciado Musk y sobre la verdadera guerra espiritual en la que nos Puede encontramos. suceder cualquier cosa. Por favor, Según- escuchen esto antes de que lo eliminen, antes de que sea demasiado tarde. No extremen las precauciones. Era viernes por la mañana, 8 de marzo del año 2025. Mamá, la fila del banco ya da la vuelta a la manzana, gritó mi hija desde la ventanilla del coche. Gracias, Miré el Cecilia, teléfono. de verdad, gracias. Los titulares Pablo, anunciaban a gritos muchísimas otra gracias, ronda de chicos. retrasos en los pagos digitales en Israel. Tenemos última Eso es hora lo que que nos está- está Reinicio del mandando sistema David. debido a interferencias, Aviones decía. israelíes Una se segunda dirigen Solo a ruido, Irán. pensé. También están diciendo que La vida se había bueno, vuelto a- ruidosa. de Israel que que se deben puede Solo voy a producir buscar una dinero, oleada le dije a mi sísmica. hija. Moquet Bitajón, 2 minutos. se está produciendo Entré al unos mercado problemas central de Tel acaba Aviv. llegar para otra una ola noticia de- de Todo última se hora, sentía amigos. extraño, Barack demasiada Obama gente, está demasiado reportando silencio. Ah, ya estás aquí. Un senior, Entonces ocurrió. Hay autorización. oficial de Boom, mando, un sonido como un de trueno, Estados pero Unidos ha subterráneo, confirmado luego calor, luego los luz, luego aviones de gritos. Estados Unidos Una de las están tuberías subterráneas de gas había interceptando estallado. misiles. La gente salió despedida como si fueran muñecos de Ahora papel. mismo. Hasta que cuando Un puesto de frutas voló hacia hay mí, cientos- y luego se Una volvió cosa que negro. me gustaría Miles decir, de Justo ciudadanos antes de que me si ves que alcanzara la tienes explosión, directo en tu canal recuerdo de haber alguna manera susurrado, o como Shema sea, Israel. hazlo, vale. Y entonces me fui. Lo hacemos Pero en no un solo momento, perdí el Miguel, por favor, conocimiento. sí, lo hacemos en un momento. Sentí que me iba. Protección contra los Fue como ciudadanos quitarme un americanos abrigo estamos grueso aquí, empapado en querido agua, David, como una David, liberación. debería estar en directo en mis Señoras y canales. No oí señores, nada. Estamos más aquí, aviones vamos Ni a latidos, tratar Estados ni Unidos dolor. de opinar están una saliendo opción Solo para la silencio. cual la gente pueda ver esta Recuerdo que transmisión. pensé, no puede ser que termine así, ¿verdad? Fue entonces cuando vi a la mujer que yacía a mi lado, quemada hasta quedar irreconocible. No, no. Pero entonces se incorporó. Era igualita a mí. Intenté gritar, pero no tenía boca ni pulmones. Ya no estaba en mi cuerpo. Era otra cosa. Claro, De repente, me atraía como un imán. No podía resistirme. La explosión había terminado, mi vida había terminado y algo más allá había comenzado. Lo vi todo al revés. Escribí en el correo electrónico, no como Bueno, de un hecho, Irán sueño, solicitó sino esta como reunión una con grabación en gente directo de- reproduciéndose al revés. Pude ver la explosión de nuevo, Tenemos pero ahora imágenes. desde arriba. A Vi mi Sí, cuerpo, pero vamos a todavía poner más destrozado y vídeos, quemado, pero también vi la onda. Había una onda de luz que emanaba del lugar donde morí, como una onda expansiva, pero no física. Era espiritual. Entonces noté algo extraño. Nadie más podía ver las figuras que Bueno, caminaban esto, digo, entre la es absurda la multitud. nota, pero comentemos No la- eran la- personas, la- ni la- paramédicos. El gobierno Brillaban, libanés se movían a acaba de cámara decidir lenta, cerrar su observando. espacio aéreo hasta mañana. Algunos elevaban Mucha suavemente las hora armas. local, por supuesto, digo. Otros se mantenían a distancia, simplemente observando. Un hombre se acercó a una mujer que lloraba por su hijo y le tocó la frente. Su cuerpo se calmó y una tenue luz dorada la abandonó. No, ¿Quiénes habla son? ya, habla ya. Susurré, aunque no tenía voz. No son de la tierra, respondió algo dentro de mí. Trabajan para quien los creó. Entonces vi a mi hija afuera del mercado. Me llamaba a gritos. Intenté alcanzarla, pero mi mano atravesó la pared. Caí de rodillas, bueno, lo que parecían rodillas, No se y te lloré. escucha, David. Fue entonces cuando llegó la oscuridad, no maldad, solo ausencia, como si te colocaran en una sala de espera sin paredes. Estaba solo hasta que apareció la luz, pero no como una linterna ni como un sol. Tenía propósito, personalidad, presencia. Y preguntó, ¿estás listo para entender? No sabía qué significaba, pero no podía decir que no. Me estaban invitando a algo que no podía comprender. Y así,
el mercado, los cuerpos, el humo, todo se desvaneció. El cambio no fue dramático. Fue una experiencia humilde. No sentí alas, ni carros, ni túneles. Sentí una especie de alejamiento, como si hubiera superado todo lo que antes era. Flotaba en un espacio que no era blanco ni negro. Era transparente. De repente, ya no flotaba. Me movía, pero no a través del espacio, sino del tiempo. Pasé por lo que parecían páginas flotando en el aire. Pero no eran páginas de libros, eran momentos, mi vida, mis decisiones, mis oraciones, mis dudas. Y no solo mías. Vi a Israel, la nación, el pueblo, las guerras, las promesas, las traiciones. Entonces lo vi, no de inmediato. Al principio fue solo un destello, luego una figura, luego una voz. Y de repente, estaba en todas partes. Ya no tienes por qué tener miedo, dijo la voz. Y en ese momento comprendí que era Jesús. Y me quedé congelado. No, susurré, soy judío. Él sonrió. Yo también. No podía moverme, no podía respirar, aunque no tenía pulmones. Pero no te seguí, confesé. Se acercó. Sus ojos eran galaxias y, sin embargo, de una dulzura desgarradora. Te he seguido, respondió. Y ese fue el momento en que todo se rompió dentro de mí. Lágrimas, fueran las que fueran, me brotaron del alma. Me sentí vista, amada, expuesta y, aún así, abrazada. Había cruzado al otro lado, pero no estaba simplemente en otro lugar. Estaba en una verdad que siempre había existido, pero que nunca había conocido. Recuerdo que le dije, esto no tiene sentido. Y él dijo, no debería suceder todavía. Flotaba en una especie de espacio frío, no frío como el hielo, frío como estar sin cuerpo. No había suelo, ni cielo, solo quietud. Pregunté, ¿dónde estoy? Y él dijo, al borde de lo que llamáis entendimiento. De repente, aparecieron estrellas, no nuestras estrellas, sino estrellas vivas. Cada uno era un alma, una historia, un hilo de algo eterno. Y Jesús me mostró cómo cada persona, judío, cristiano, ateo, rebelde, niño, anciano, era parte de un tejido que Dios mismo había comenzado. Pero faltaban algunos hilos, algunos estaban enredados, algunos estaban arrancados. Volví a ver a Israel, y él dijo, mi pueblo todavía no me ve, pero me verá. Pregunté cuándo. Hizo una pausa. ¿Qué es esto? Cuando los que menos me esperan finalmente me viven. Y luego vi la tierra desde arriba, y algo se estaba moviendo en América. Pero antes de decirme que, dijo, Rachel, hay más que debo mostrarte sobre Trump, sobre Ilan, sobre las voces que estoy levantando y las fuerzas que intentan silenciarlas. Y entonces, con el brillo de 1000 soles, se abrió la siguiente visión. Sentí como si una mano entrara en mi pecho y me sacara a través de mí mismo, como si acabara de entrar en el fondo de mi propia alma. Jesús no me arrastró, no me obligó. Él simplemente dijo, ven, déjame mostrarte lo que recuerdo. De repente, me encontraba en la casa de mi infancia en Haifa. Mi padre estaba vivo de nuevo, tarareando aquel viejo himno en hebreo. Observé a mi yo más joven recitando versículos de la Torá con los ojos muy abiertos y me pregunté, ¿por qué Dios ya no nos habla como lo hizo con Moisés? Jesús me miró y dijo, nunca dejaste de preguntar. Simplemente dejaste de creer que yo respondería. Entonces el velo se movió. Vi Jerusalén, pero no como es ahora. Lo vi en capas, como dimensiones apiladas sobre la ciudad. Hay una versión de Israel que el mundo ve, dijo, y luego está la que yo veo. No es cierto. Apenas podía respirar. Lo vemos por aquí. Vi almas judías, vagando a través de generaciones, buscando un hogar en Dios.
sin saber que llevaban fragmentos de un pacto Último que no mensaje de entendían las plenamente. IDF fue hace... Y entonces vi a mi madre encendiendo las velas de Una hora, Sabbat, nada. y Jesús susurró. Es una- Ella estaba más se está cerca de colando mí de mucho lo que fake, sabía. Así que hay que tener cuidado. Todo parecía tan crudo, Totalmente. tan abrumador, tan increíblemente ministro- real. Perdona, No eran No, no, solo no, recuerdos. Ministro de Asuntos Eran Exteriores fragmentos de iraní, verdad rechazamos- esperando a ser desvelados. Nada, ya no se puede leer. Luego vinieron las palabras, nunca lo olvidaré. Ya no se puede. Rachel, es hora de desaprender el Estas cosas silencio pasan. que tiene tu gente. Pero bueno, vale. Preguntas. Las has llevado, FDI creo pero que ahora están a te punto de hacer una responderé. declaración según la Casa Blanca. Nunca esperé Trump sentir risa al otro lado de la muerte, no risa burlona, Están en sino alegría comunicación. santa. Constante. Me llamo El Rachel régimen Cohen. iraní, según el Soy una primer ministro judía de Benjamin 42 Netanyahu, años de no Tel sabe Aviv, qué le ha y morí sucedido. en marzo de 2025 durante casi 11 minutos. Preparando más información para No esperaba encontrarme con traeros él. aquí a Estrategias Militares. Ni siquiera Vamos a tener esperaba ver nada. nuevos invitados. Tan Así abrumador, es. tan increíblemente Sin duda real. alguna, sin duda alguna, esta es No una eran operación solo que recuerdos. No habíamos visto nunca. Eran fragmentos de es verdad tremendo y, por esperando a supuesto, ser esto, desvelados. insisto, es difícil Luego decirlo, vinieron pero las esto apenas palabras, inicia. nunca lo olvidaré. Es mucho lo que nos falta Rachel, por ver. es hora de Esto desaprender el será un silencio poco que difícil. tiene Estamos tu en directo gente. con Marta González ahora mismo. Preguntas. Aquí en esta- Las has llevado, pero ahora te responderé. Estamos en directo con Marta Nunca González ahora esperé mismo. sentir Aquí en risa al Estrategias otro lado de la Militares. Marta, muerte, te pillo así. no Lo risa siento. burlona, sino Esto alegría es santa. teléfono, creí que me ibas a enviar Eso fue lo un que enlace sentí o mientras algo. Tú Jesús quieres me entrar guiaba por a lo enlace, que tú parecía un quieres entrar por jardín. enlace. Yo te mando el enlace. Pero no era la Es que quiero tierra. mirarte Esto- y Ni que de la cerca. audiencia me vea. Había Pero colores vamos, que nunca como había quieras, visto. estamos bien. Olores A las que 10, hacían que todo mi yo a ser las se 10 sintiera entro completo y en melodías otra que tele, podía acabo de sentir en salir mi de la columna organización vertebral. de una Si tele, tuviera una. como quieras. Él dijo, Bueno, no nosotros no estás somos aquí una para tele, quedarte, pero debo mostrarte Pero ayer por qué te teníamos más traje. audiencia que una tele. De repente, sentí una nueva presencia. Me imagino. No era Marta, humana, Te pero cuelgo, tampoco te mando amenazante. enlace y nos muestras tu cara de Era la alegría. verdad. Venga. Me Sí. giré y vi lo que parecía una Hasta cortina ahora. hecha de luz Venga, respirable. Pues vamos a leer a Marta Detrás de él González, había nada, alguien en unos antiguo, segundos. pero hermoso. Tenemos por aquí. Jesús asintió y la Y a figura ver lo dio que un nos paso cuenta. ¿Qué adelante. valoración hace Marta González? Era Una de las Elías. mayores conocedoras. Sí, el profeta. Israel. Y de dijo, cómo funciona lloro Israel, por de la cómo tierra, va su la política. tierra que da leche y miel, Y que también se ha olvidado de su con pastor. muchísima información. Dije, pero todavía Muy oramos. confidencial. Así que Todavía la vamos a tener nada, honramos en el unos segundos sábado. aquí en Estrategias Militares. Me a miró, Marta González no con con enojo, nosotros, sino con dolor. Qué auténtico Él lujo. respondió, sí, Ahora mismo pero soy la mayoría de solicitada tu gente de no tele en reconoce tele. cuando el pastor camina Queremos entre ver a ellos. Marta en grande, dicen por aquí. Luego se volvió hacia Nada, vamos a Jesús. ver. Así que no hablaron con paciencia, familia, palabras. paciencia, que estamos en directo Intercambiaron ahora mismo entendimiento. con este breaking news, ataques Y ahí de Irán fue sobre cuando lo Israel, comprendí. Israel sobre Irán. No se trataba de ¿Quién religión. puede más? Se trataba de Bien o el mal. reconocimiento. 11.000 personas ahora mismo, cada vez Y llegando lo más hemos gente. extrañado. Aquí Estrategias Militares. No sabía Muchísimas si gracias por estar en llorar, directo con gritar o nosotros. desaparecer. Gracias por el programa. Miré de a ayer. Jesús Yo y le todavía dije estoy que no me lo temblando, puedo creer pero lo soy que hicimos. judío. Tanto este programa No me con mis enseñaron. amigos David Diamond, Joter, entre comillas, Me que miró con estuvieron los en directo ojos también llenos con de nosotros. estrellas y de tristeza, Y que y dijo hacen algo que también un nunca contenido imaginé. excelente. Y sin embargo, Darles un he abrazo estado con a tu ellos. pueblo También desde el visitar sus principio. canales y, por supuesto, Sentí que mis Enlace rodillas Judío. cedían. No Dr. Hill entiendo, White, dije. Management of Reality. Él También lo caminó podéis ver hacia por mí. allí. No me moví. Vamos a ver si va llegando Marta. Dijo, Ya está por aquí. cuando Yo Abraham ya la creyó, estoy viendo, yo vosotros era el no. pacto. Yo tengo la exclusiva Cuando que veo a Moisés Marta vio, González. yo era la nube. Pero vosotros no. Cuando David cantó, Que no se haga yo más era de la rogar. canción. Conectamos Se a tocó el Marta pecho. González. Vamos a ver. Cuando Isaías habló del siervo Marta, sufriente, un me segundo vio. que te pasamos a primera Estaba pantalla. Ahí deshecho. estás. Dije, Pero bueno, pero ¿y si esa eres quien sonrisa qué ha dices pasado, ser, Marta? ¿por qué no te hemos visto más? Hola. Yo creo que Su voz se quebró levemente cuando respondió, porque he sido mal representado por muchos que decían hablar por mí, pero no caminaban conmigo. Esa frase me impactó como un trueno, y luego añadió, pero ahora voy a visitar a mi gente yo mismo. Pregunté susurrando a través de mi alma, entonces, ¿quién eres realmente? Y su respuesta, yo soy. Eso fue todo lo que dijo. De repente, me rodeó una luz tan intensa que no quemaba, sino que sanaba. La luz formó una corona, pero no una corona de oro, estaba hecha de fuego y sacrificio. Bueno, Entonces lo vi, minimizadas, pero no sus porque manos, no las tengas, todavía sino con porque cicatrices, alguien, todavía brillantes. unos hombrecillos azules, Él dijo, se tu han pueblo ha encargado esperado al Mesías, físicamente y de muchos dejar todavía lo destornilladores esperan. dentro.
Pero han imaginado un guerrero Judea que y luche Sa- contra a Roma ver. nuevamente. A ti te Sin sorprende darse Voy a salir cuenta del de que la teatro guerra de la siempre Israel, fue por el después de lo alma. que vimos un par de anoche. videos. Estoy con Pregunté, ustedes en 2 ¿y Trump por qué Perfecto. La importa? verdad es que no. Gracias. Jesús dijo, No lo voy a no mentir, porque no sea voy a mentir. perfecto, Vamos a ver, David, sino un porque momento, trastoca un lo momento, que porque estaba ya me estoy oculto. viendo que me El están llegando sistema de Me quedé 200 vídeos atónito. inteligencia y de ¿Y Irán? seguridad a la vez. israelí. Perdóname. Jesús que se respondió, trabaja. Aquí lo porque tenemos. expone lo que se Bueno, construye en creo que secreto es y abre cuestión puertas a una de verdad tiempo, para la que el hacen las mundo no cosas está de una preparado. manera Que no se puede muy comparar. No podía creer callada, lo que muy estaba tranquila, oyendo. muy A ver, hay sofisticada. algunos Pero que son no sé hombres, por qué, veces pero dije, incluso no los que deja con estamos defectos. fuera compartirlos. Vamos a ver. nos Jesús enervamos asintió. porque decimos, Y pero si también yo lo lo fueron veo todos mis clarísimo, luego siervos, te das David, cuenta de Pedro, que Moisés. tienes que No se trata callarte, de su decir, perfección, sino me de han su vuelto a propósito meter en un mi gol a plan. mí misma. Y así, Porque estamos- el cielo Aquí se nos ha abrió a pasado un lo de reino Donald para el Trump, que no estábamos estaba todos diciendo, preparado. pero ¿qué está haciendo Donald Trump? Él dijo, Pero esto que es ven, una traición. Raquel, te La mostraré gente lo que estaba el ya mundo a no punto puede ver. de romper su papeleta. Jesús Ahora se se giró nos hacia olvida lo que que no me lo parecía puedo un creer, enorme nos ha pergamino engañado a todos, suspendido qué en el para aire, vergüenza. conectar el canal, resplandeciente Y es que como todo si el mundo estuviera más vivo. debemos conectarlo como Se desenrolló como sin que que nadie ha lo sido tocara. una está operación, brindando Él tanto dijo, apoyo. la Raquel, verdad es este que es el rollo de histórica Israel. desde Esperar a el que punto pueda de conectarlo. vista Tenemos- Me de acerqué la un paso historia más. militar. No Aparte estaba de la escrito historia solo en del hebreo, Estado de estaba Israel, escrito en algo desde- más sobre todo antiguo, desde como el la lenguaje de la operación luz. Viper, es que es un- Podía sentir las es una palabras antes de operación que leerlas. se va a estudiar Vi en a las Abraham, academias su mano temblorosa, militares su largo caminar, Así su es. pacto susurrado. posteriores de todo el mundo. Tenemos Vi la cómo risa se de se Sara, va la lucha de a Jacob, estudiar la la danza de operación Miriam, y Viper luego vi el y se va a silencio, estudiar la páginas y guerra páginas urbana de silencio. que ya Imagino que Israel este Pregunté, puso en práctica ¿por qué se después detiene? de la guerra Puede ser. de Líbano Me en miró y 2006, dijo, porque el y que resto la aún puso se en está práctica, escribiendo. Estados Quise preguntarle Unidos, qué en quería Mosul decir, y en pero él Irak puso su durante mano la sobre el guerra de- pergamino. o sea, en Mosul y en Bagdad. De repente, Durante la vi guerra del Jerusalén, Golfo, moderna, durante la guerra de antigua, Irak, la segunda dividida y guerra del divina, Golfo, pero todo a la que vez. la ha perfeccionado Entonces vi Israel una en- ola en ola Gaza espiritual después que del se 7 movía de sobre octubre. Israel. Dejadme que vea esto. Y bueno, Ni es la que guerra ha ni la sido una política, manera muy despertar a la quirúrgica, gente muy en las limpia sinagogas, en las de cocinas, en los eliminar de autobuses. forma Israel, por lo selectiva menos, Se les abrieron los los ojos, tres se les abrió el operativos corazón que y a lo Israel vieron, le estaban no dando con dolor ira, de sino cabeza con desde verdad. hacía muchas décadas. Jesús dijo, En la el capacidad remanente se está misilística levantando. nuclear, la capacidad Los estoy de llamando por su liderazgo del nombre, y régimen, nada lo la detendrá. capacidad militar Y luego me operativa miró y me de un dijo, cuerpo eso te incluye a ti. revolucionario, que la La Guardia escena cambió como si Revolucionaria, se pasara que una tiene un página en sistema el de cielo. seguridad De interna y repente, externa me encontré dentro de lo que es muy parecía una enorme agresivo en la instalación región subterránea, y que pantallas por incluso todos los lados, países cables zumbando, que hoy sonidos, Declaradamente, hombres de prensa traje están escribiendo y diciendo observando. que Como están dijo pidiendo Donald Trump, contención a Jesús Israel y dijo, que están esta es diciendo la guerra que no bueno, que veis. Israel a lo mejor se ha Vi pasado, plataformas están sociales, aplaudiendo agencias con de las noticias orejas y algoritmos abiertas. Necesito bailando en la comprobar si pantalla esto como es seres vivos. Israel. Discúlpame que te Aquí es interrumpa, donde se porque entrega quiero que la veas verdad. esto. Continuó. Estás viendo cámara, ¿verdad? A ver, Vi filas y de ahora filtros, sí, no ahora para sí agua tenemos o aire, conexión con sino el para canal. Ahora sí. información. Desde Teherán del Ah, lanzamiento Podrían de misiles tergiversar una balísticos hacia oración, Israel. ocultar Atención. un vídeo, redirigir un No titular, sé si ya estamos todo en en vivo en Hablando segundos. Claro, porque el Sí. canal está agregado. Pregunté, ¿por qué? Aquí está atrás. ¿Por qué ocultar la transmitir en verdad? vivo. Sí, Se volvió Te hago hacia una mí con pregunta. ojos feroces y Sí. tranquilos. Está en la parte de arriba. ¿Es esto un lavado Porque de si cara pueden del cerrar régimen los para que la ojos, gente entera pueden vea atar que el están alma. haciendo algo? YouTube, que intentes crear una Entonces nueva. vi lo que Probablemente parecían sí, orbes y lo acabo brillantes, de decir oraciones en que una intentaban televisión elevarse de la a través que de la acabo atmósfera de la de Tierra. salir. Voy a tratar de Las evitarla. Pero la capacidades niebla oscura y las militares de mentiras Irán en creadas este por el hombre los momento Espérate a ver si están lo frenaron. muy puedo hacer yo, mermadas. Marc. Pregunté, Y gracias. ¿están además siendo bloqueados? está viviendo No, un proceso dijo, interno pero están sufriendo de retrasos. rebelión Gracias. Ah, no, pero de es que dos Y está entonces bien, vi no algo hacia sectores, de dos inesperado, polos el nombre Sí, de lo tienes Trump en tu brillando en la completamente pantalla. divergentes. En la parte Por de un Luego el lado, de aparecen Irán. los los destinos y ahí sectores más estamos. Y junto a ellos, progresistas, más una X abiertos, roja más gigante. enfrentados con el ¿Qué régimen, es Aquí eso? estás, que quieren Pregunté. una apertura, que quieren que Gracias. Un intento el de eliminar a régimen los ayatolá disruptores, caiga dijo y que Jesús quieren claramente. que Irán se Pero ¿por qué ellos? normalice en Pregunté. la Ahí región y se No normalice son pastores a Ya ni nivel aparece aquí profetas. arriba, mira. internacional. Y Me por miró otro y lado, los respondió, sectores
sectores porque más no siguen el guión y porque ultraconservadores amenazan al sistema que creen el silencia mi régimen verdad. se ha Dale tú. No Ahora, No lo ahora esperaba, estás se ha pero relajado Jesús me llevó a lo y que no está parecía una enviando sala Vamos de a juntas ver, cósmica, que ellos estrategias, pretenden que ellos mapas, quieren de contundentes flechas a Israel después del misil 7 de flechas de octubre luz y y sobre oscuridad. todo
después de la En el centro, respuesta un de globo Israel hecho de voces. contra la Claro que sí. respuesta, Dijo, este es el campo de batalla del misiles sonido. de Irán Vi hacia gente hablando, Israel, primero en gritando, abril, después escribiendo, cantando. contra respuesta Entonces de vi dos Israel, focos enormes y creo brillando que sobre la- la tierra. esa Uno fue sobre contrarrespuesta Elon de Musk y Israel, el otro de- sobre de Trump. Irán, perdón, ha sido Me quedé muy confundida. evidente. Por lo tanto, el régimen está Son en tan un diferentes, momento dije. profunda tensión Y él respondió, porque no sí, encuentra pero ambos desafiaron la voz del además control. tiene el liderazgo muy cuestionado. Me mostró algo así como una línea de Ayúdenos a tiempo. compartir esta transmisión, a En vernos él, que esta vi a información Ilan llegue a creando más gente. sistemas que exponían a los Bienvenidos jugadores todos. ocultos y avanzando en Muchas gracias. tecnología que daba voz a los silenciados. Luego vi a Trump caminando entre olas de burlas, y sin embargo cada vez se levantaba de nuevo. Jesús dijo, la presencia de Trump agita lo Y oculto. continuamos con esto. La presencia de Ilan ilumina lo enterrado. Un poco más tranquilo, ¿verdad? Uno agita, el otro desvela, y ambos están siendo utilizados. Pregunté, ¿para qué se utiliza? Dijo, para separar el ruido de la verdad, para despertar a los observadores, para recordarle a la tierra que ninguna voz es más grande que la que yo elijo expresar, incluso si es inesperada. Entonces vi manos, miles de ellas, intentando alcanzar los micrófonos. Pero unas manos invisibles seguían alejándolos. ¿Quiénes son? Pregunté. Él respondió, aquellos a quienes he llamado para hablar, pero que todavía tienen miedo. Tragué saliva con fuerza. Así es. Sabía que era uno de ellos. Y a mí me parece, David, Luego me llevaron a lo que parecía una sí, prisión. se podrá opinar lo que sea, Pero no había me parece rejas, que Israel solo se tardó. pantallas. Creo que esto debió haberse hecho La hace gente tiempo. estaba sentada en Claro sus que hay razones, escritorios, hay motivos. desplazándose y Se deslizando sabe, el por dedo. supuesto, y se entiende claramente Encadenados que no aquí por el había hierro, un costo sino por de una pagar. distracción sin Estamos fin. hablando de guerra, no estamos Jesús hablando de caminó a mi guerra, lado y guerra, dijo, por supuesto, este es el cautiverio del alma y moderna. esperemos, obviamente, que sea Observé cómo la gente oraba y luego inmediatamente tomaban sus teléfonos. Leyeron las escrituras y luego pasaron de largo, más allá de la convicción. Comenzaron a decir la verdad, pero se detuvieron cuando las condiciones del servicio les advirtieron. Señor, ¿cómo llegamos aquí? Pregunté. Él respondió lentamente y por elección. Perdón, chicos, perdón. Vi ángeles Tenemos tratando al de primer transmitir ministro mensajes, Netanyahu, que palabras está de curación, diciendo todo lo que de nos ha verdad y de contado David, advertencia. todo lo que nos ha contado Mark, Pero los porque destinatarios estaban demasiado ocupados revisando las Irán va a notificaciones. sufrir un duro golpe. Jesús dijo, la censura comienza en el espíritu mucho antes de que toque tu pantalla. El enemigo susurra, no digas eso. No creas eso. No te arriesgues a eso. Y muchos obedecen sin siquiera darse cuenta. Entonces vi un pergamino que descendía del cielo. En la parte superior decía, verdades no dichas. Leo nombres al lado de cada línea, palabras que debían ser dichas pero que nunca se dijeron. Las lágrimas ardían en mi alma. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Pregunté. Él susurró, porque olvidaste quién te dio tu voz. Y entendí que la censura no afectaba solo a los medios. Era una enfermedad espiritual que ahogaba el coraje, reducía la convicción y reemplazaba la verdad por la seguridad. Y me miró a los ojos y me dijo, Raquel, cuando mi pueblo está en silencio, la oscuridad se hace más fuerte. Jesús y yo caminábamos en silencio, si es que así se le puede llamar. El espacio por el que nos movíamos no era físico, estaba vivo, como el pensamiento mismo. De repente vi un globo terráqueo girar ante él, pero no parecía la Tierra. Brillaba con rejillas de luz y vetas de sonido. En el centro latía una llama radiante. Ese es Israel, dijo en voz baja, la brújula espiritual de la tierra. Miré más de cerca. Cada pulso de Israel creó ondas en todo el mundo. Pregunté, ¿cómo puede una tierra tan pequeña ser tan pequeña y sin embargo afectar todo? Se volvió hacia mí y respondió, porque contiene el recuerdo de mi pacto y el futuro de mi regreso. Me quedé atónito. Vi que Israel no era solo una nación. Era un ancla espiritual que sujetaba la tierra a las promesas de Dios. Pero luego vi sombras que se extendían sobre la luz, agendas políticas, división, corrupción. Jesús susurró, cuando mi pueblo olvida quién es,
pierde su poder de liderazgo. Vi a las Naciones Unidas discutiendo por ella. Vi misiles en el cielo. Pero luego vi otro tipo de guerra, una guerra de verdad, de identidad, de legado. Israel no solo estaba siendo atacado con cohetes, ella estaba siendo atacada con mentiras. Y el mundo, ciego a ello, se burló de ella. En una dictadura militar. Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo, mi amor por Israel no está en debate, pero su curación comienza cuando ella se acuerda de mí. Se está preguntando la gente. Luego vi algo que si me Israel está destrozó, atacando ahora un mismo campo de Irán, batalla, pero sin armas. Sí, y es que, mi Primera querido imagen. Miles de esto judíos se habla rezaban de en lo el que muro de puede las ser el derribo de un lamentaciones, dron de en Israel. casas Esto vendría tranquilas, por en sobre la camas de capital. Por supuesto, la hospitales. primera etapa eran las Sus instalaciones oraciones se nucleares, elevaban las como cabezas incienso dorado. militares y científicos. Pero a Y medida ahora que mismo, ascendían, nuclear nubes de Irán. En oscuras las se colinas arremolinaban de para Teherán, interceptarlos, las espíritus de defensas antiaéreas confusión, que esta noche tradición sí sin verdad, o al traumas de la menos están historia. disparando al aire, no sabemos a Vi qué. a un anciano en Jerusalén Pues susurrar evidentemente algo. hablaríamos también Están trabajando. Orando por sus Israel nietos, ahora mismo abrazando está a una persona posiblemente, agotada, del Jesús se a volvió falta hacia de mí una y dijo, confirmación esa oración vale más que completa, todos los discursos atacando de pronunciados nuevo en el a desierto. Irán. Es parte de lo mismo. Pero entonces vi muchas ¿Es esto oraciones lo que que vamos a ver? rebotaban en ¿Me el das, techo te sin doy, ser me das, te doy? escuchadas, no porque Dios no Claro. quisiera escuchar, Claro, sino es porque que, los corazones Israel habían en los convertido el próximos ritual en días rutina. Está decidido Él a dijo, no cerrar la oración esta debe ser un ventana de puente, oportunidad no una que caja. se le ha abierto. Vi cómo el Y sobre enemigo todo, había a construido dejar barricadas muy claro espirituales, antes del domingo convenciendo a generaciones de que sus oraciones eran Israel impotentes se si ha no provenían convertido del ya linaje en una correcto o de las fuerza palabras adecuadas. hegemónica en la región de Y Pero Oriente entonces Medio. Jesús levantó la mano de repente. hablando Está dando el lenguaje Una de luz los brilló en un niño que oraba en desde Tel hace Aviv, tiempo. y vi que la pureza de corazón tenía más peso que la con perfección Hamas, del no está ritual. hablando en Judea y Dije, Samaria pero, con la Señor, comunidad palestina ¿cómo van a que saberlo está si nunca te tallada han como visto? una puerta. Me miró Está con hablando lágrimas en los ojos y claramente con respondió, Irán, y además por eso está los estoy mandando un despertando. mensaje muy fuerte Uno a uno, las- sueño a a sueño, los- encuentro a que encuentro, podría incluso quedar ahora. de los proxies en el Lo vi exterior. llorar, no una vez, Está sino mandando una y un otra vez. mensaje muy claro Cada al lágrima Líbano. caía en lo que parecía un está río de diciendo, luz, y cada lágrima se convertía en un en nombre. tu territorio todavía ¿Por quedan qué lloras? células de Pregunté Hezbollah. temblando. Contrólalos porque Él te dijo, mando a la edad porque de mi piedra pueblo no hasta sabe que son uno. sin contemplaciones. Vi sinagogas e y le está mandando iglesias, un una mensaje tras muy otra, claro sin mirarse a jamás. Siria, al régimen Una de se Al-Golani, aferraba a la tradición, diciéndole, la no se otra a la te ocurra, doctrina. bajo ningún Ambas proclamaban la verdad, circunstancia, pero ninguna lo miraba a los intentar ojos. algo hacia los altos de Le Golán, pregunté, porque ¿qué quieres de nosotros? entonces Y él entró dijo, con toda- dejemos de discutir con toda sobre la quién está más caballería. cerca y comencemos a Caballería acercarnos. aérea. Déjame un segundo más pastores para aclarar este burlándose de superchat los de judíos. Sony Estrategias. El gobierno de Israel pidió Vi no difundir rabinos imágenes de los burlándose lugares de los atacados creyentes. para no ayudar a corregir las direcciones. Vi Son muy ángeles buenos saliendo de geolocalizando, ambos por favor, cuidado con lugares. eso. La información que No soy una exponemos aquí mascota no de pone en peligro movimientos, al Estado de dijo Israel. Jesús con voz Las atronadora. imágenes de los lugares atacados son Soy el Mesías de públicas, toda la se están creación. viendo en las cadenas de televisión de Entonces vi Israel, formarse un lo sabe círculo todo de el fuego. mundo. Irán lo Dentro sabe. había judíos y Y la precisión gentiles, que tiene Irán jóvenes, es la que tiene. No va a ancianos, mejorar ricos y porque pobres, se pueda ver todos dónde ha mirando caído, hacia si a arriba. 50 o 100 metros. No Da debatían, igual, esto no funciona lloraban, así. adoraban Esto y no lo es tiramos una reconocían. piedra y si se queda corto tiramos Dijo, otra ese para es que mi se quede cuerpo. un poquito más adelante. No Esa funciona es así. mi novia. Hay muchos factores Es que por ella inciden por quien vuelvo. en que un arma tenga precisión Tras las para llegar a lágrimas lo se que hizo el silencio, y entonces Luego más tarde apareció un explicaré, pero de pergamino momento, distinto al Marta anterior. Sí, es de verdad que me Este recuerdas estaba a veces sellado esos con 7 programas. bandas de luz. Continúa. Querido David, con Pregunté, ese de, oye, pero ¿qué no es vas a eso? pelear Te he con él. perdido, ¿me estás Él viendo? Yo te respondió, oigo. las Sí, instrucciones seguro para el que no pasa remanente. nada. Yo te oigo, pero no Esa sé si declaración me Vi ves, nombres porque que creo empezaban me a ves. aparecer, No sé por qué. estás brillaban, aquí. desaparecían, Debemos de reaparecían. Ah, sí. No reconocía a la Estamos bien, así que mayoría, cuidado, pero luego vi Mira, rostros por que parte tenemos de bajo conocía, control Marta maestros, González. En efecto, enfermeras, Vale, artistas, como no lo predicadores veo porque ha callejeros, pasado un algo hombre y no me sin veo. hogar en También el Jerusalén. estrecho de ¿Me Bab puedes al-Mandab. repetir la Son pregunta? míos, por sería No, favor? dijo estábamos Jesús. comentando tratando Llevan el tema mi de la voz a caída un del mundo régimen, ahogado lo que por puede el ruido. suponer. una crisis petrolera Vi este Israel está remanente hablando el lenguaje de los levantarse, árabes. no con violencia, sino Israel con se acaba de vibración, convertir en la una onda potencia sonora de regional de la claridad zona. que Yo te sacudía quería los hacer una cimientos pregunta. donde quiera que iba. Oficialmente Arabia Saudí El condena enemigo esto intentó silenciarlos con extraoficialmente. los ¿Qué está medios, pasando? distracciones y amenazas, A ver, pero hay no que pudo, porque no los impulsaba la todo fama el ni la mundo, política. árabe Los impulsaba está la verdad. aplaudiendo la decisión Vi al espíritu de descender sobre Israel. reuniones en parques, A ver, escuelas y desiertos. Irán es un elemento Y vi a un niño en Israel leyendo distorsionador en Isaías y exclamando de relaciones en repente, Oriente Medio, Yeshua, pero te también a veo, nivel
internacional. de ahogado, Jesús sonrió. ¿no? Y Tratar las de buscar cancillerías La cosecha está lista, europeas, dijo, David, me pero de solo el hecho, remanente escuchará mi llamado sin no necesidad de han micrófono. condenado
condenado la acción Y de entonces se Israel volvió hacia mí, totalmente. de una Rachel, forma ¿quieres ser una de Hezbollah ellos? empieza a ni reunir siquiera No de pude una hablar. forma seguidores, contundente, estos salvo Solo asentí, algún líder abrumado. por ahí en Líbano, Y el residual. respondió, ¿Por qué? Porque entonces son te daré la conscientes fuerza para de decir lo que nadie más dirá. Irán les ha estado La luz se chantajeando. atenuó. El pergamino se desvaneció. Y Jesús retrocedió un paso, pero su mirada no se apartó de la mía. Rachel, dijo en voz baja, no lo recordarás todo, pero sí lo suficiente. bajamos el volumen del Pregunté, video. ¿por qué yo? Esto, mi querido David, Él es en respondió, Beirut, la porque capital estabas libanesa, dispuesto a preguntar y le incluso cuando no creías que recibirías una respuesta. empiezas en apoyo. Una ola de calor me envolvió, y luego sentí una atracción. Esto en Beirut, en No estos fue suave, momentos. fue como si un rayo me arrastrara Querida hacia Tina, ¿cómo atrás. ves? Oí voces que gritaban, máquinas que pitaban y luego dolor. Abrí los ojos de golpe. Cayó en la casa. Jadeé en busca de aire como si me hubieran sacado de un abismo. Una enfermera gritó, ha vuelto. Está respirando. Vi el techo del hospital, baldosas blancas, luz dura, ruido terrenal, y mi alma gritó, no de tristeza sino por el peso de lo que acababa de cargar. Un médico se inclinó sobre mí. ¿Ellos están bien, Fina? Rachel Cohen, Ellos están ¿me bien, oyes? el niño está bien. Asentí Ella débilmente. está bien, Oksana está bien. todos Dijeron están que había estado en ¿vale? estado de Pero vigilia él durante ha 11 sufrido minutos, bastantes daños, que la sí. explosión Les me había mandamos parado un el abrazo y corazón, nuestras que bendiciones debería haber a sufrido daño Gastón y cerebral, Oksana, que pero también estaba hacen una totalmente extraordinaria alerta, labor. totalmente cambiado. Es una pena, pero Mi hija irrumpió en la afortunadamente los habitación niños también, todos, qué sollozando. bueno. Me agarró la mano con tanta fuerza que parecía que iba a desaparecer de nuevo. No podía decírselo todavía, Sí. pero sabía que lo Iraní, la había agencia visto de y que él me había noticias mostrado Fars, Irán va a aquello atacar que el mundo no inmediatamente ve. los centros energéticos y Cada económicos sonido de se Israel. sentía más fuerte, mediante cada el color más movimiento brillante. dañadas de en los Irán. Pero Estamos más que hablando eso, de cada petróleo mentira a mi o de alrededor zonas ahora podía económicamente percibirla al sensibles. instante. Yo ahí Había tengo regresado mis, con una mis misión, dudas y tengo no mis discutir sobre reservas, religión ni porque convertir creo por que ya miedo, sino despertar a cada alma que aún caminaba en un sueño juego espiritual. internacional. Si has llegado con hasta aquí es porque consecuencias estabas más allá destinado de a la escuchar esto. geopolítica regional que a No Israel me en importa este tu momento postura no le política. conviene, Claro. pero todo es No me posible. importa a qué sinagoga, iglesia o lugar Marta asistas, González, o sé si que nunca tienes has que ir ahora a entrado la en televisión. uno. Muchísimas gracias por Vi haber a estado con Jesús. nosotros, Él es es real. increíble toda esta información que nos está dando Llora por Marta la González. división. Vamos a ver Llora esta noche por qué el pasa. silencio. Marta, si ocurre algo te volvemos a Llora llamar. por quienes aún rezan Si con el ocurre corazón algo cerrado a y los partir de puños las 11 de la apretados. noche estoy Pero él no se ha dado liberada por vencido con porque- nosotros, y soy ni toda con tuya. Israel, No, ni no, con no me ustedes, reí, yo- ni Toda siquiera para con el canal de aquellos que Estrategias pensamos Militares que Marta están González demasiado para la perdidos. comunidad. Te mando un Vamos a abrazo. ver Se otra Él nos ha está cortado reuniendo el un audio en la última remanente, parte, personas pero que hablarán darte cuando las gracias por otros estar sean aquí con nosotros. censurados, Muchísimas que gracias, orarán Marta. cuando Buenas otros se tardes. burlen, Un placer que iluminarán y lugares que enhorabuena los por el algoritmos trabajo que intentan estás haciendo. ocultar. Muchísimas gracias, Marta. Se Ahora agradece. entiendo por qué hombres Un como placer. Trump y Hasta Elon Musk luego. están sacudiendo el Pues sistema, Marta González, que no está con porque sean nosotros líderes en directo, espirituales, disculpadme sino que porque estamos están teniendo usando a los problemas de medios para conexión. confundir a los En algunos orgullosos. momentos nos está yendo el audio, ya no se va a Son ir. imperfectos, De ninguna de las sí, maneras. pero también Vamos a lo sacar fue a David, Marta en este también lo fue momento, que está Jonás, fuera. también lo fui yo. Yo Y sin quisiera embargo, poner en Jesús está énfasis, susurrando a esta comentar y generación, decir, vuelve a mí. No a través de la De religión, momento, sino a través de la revelación. Así que, Seguimos amigo, en pie. si has sentido la atracción últimamente, si tus sueños han sido extraños, no si está has tan sentido que algo cambia pero no puedes explicarlo, Donde están ahora no es tu imaginación. intentando derribar Es tu invitación a despertar, Moscas. a levantarte, a orar de nuevo como si importara, a decir de nuevo la Israel ha verdad, habido aunque te dos, tiemble tres la voz, oleadas. a preguntar, Jesús, Pero aquí no ha ¿eres habido. realmente tú? Y si te atreves a preguntarle, De momento, te prometo la luna, que te responderá. eso que veis allí, No debería estar vivo, Está pero lo brillando con estoy, fuerza. y no perderé ni un día más fingiendo que el mundo Hay está un bien video así aquí como en está. Israel, las calles Porque he están visto lo que desiertas, viene el y he Shabbat, visto quién se ha viene, pedido que y se no reúna viene a el tomar movimiento. partido. Él viene a tomar el control con amor, Personas, cosa con que es fuego, positiva. con verdad. Se Así garantiza la seguridad que, del por pueblo. favor, En cambio, no solo en Teherán, veas este vídeo. están en No lo lo alto de la pases por montaña alto. viendo cómo su país Pregunta. Busca. Porque el cielo no está lejos. aquí lo vemos. Está más cerca de lo que crees. Mi nombre es Rachel Cohen y este es mi testimonio. Ahora es Montañas tu de turno. Teherán.
Desearía poder decirles defensa que la antiaérea vida disparando. volvió a la Muchos normalidad, vídeos estamos que en Y esto se volvían ha mis convertido en un rutinas diarias, espectáculo. a Misiles hacer las saliendo compras, desde Teherán, a lavar la ropa, rumbo a a las Israel. cenas de Sabbat de los viernes como si nada hubiera pasado. Lavado de cara del régimen. Pero la El verdad, régimen el intenta velo mostrar nunca fuerza volvió a cerrarse del lanzando todo. misiles. Estaba haciendo cola en una farmacia y de repente sentía un El cambio. primer derribo posiblemente El aire un se dron. espesaba. Me giraba y sentía que algo me observaba, no con a amenaza, ver. sino con intención. Está Hubo habiendo momentos rumores. en los que Imágenes vislumbré antiguas. apenas un Y cuidado destello, con los una rumores, figura sin brillante confirmar, parada pueden detrás de hacer, Y alguien. confirmado. Bastante daño. Una vez, en la Ataque sala de sobre espera Tel del Aviv. hospital, Irán vi a una podría mujer que realizar sostenía una la mano de bomba su nuclear marido esta noche. moribundo, y juro Según que vi a están un ángel informando susurrarle a su analistas espíritu militares incluso antes de que su Israel, con toda corazón la se precisión, detuviera. Con equipos No de estoy operaciones loco. especiales. Irán podría Me examinaron Dirigiendo los todos los misiles. médicos que pudieran Por lo tanto, encontrar, hay que- sistemas pero de ninguno defensa pudo antiaéreos explicarme de Irán. por qué sabía realizar cosas una antes prueba de que nuclear esta sucedieran, noche. Ni por qué siquiera me despertaba en estaban mitad de la desplegados. noche Los pronunciando nombres operadores que no ya reconocía habían hasta huido. que un amigo me llamaba días después y Habían me salido pedía que corriendo. orara por esa misma Que no persona. confían en sus Con la sistemas. amenaza Jesús de no una solo me respuesta mostró el cielo, nuclear, según estos expertos, reconfiguró mi aunque el alma para reactor No ser nuclear hay de receptor. Natanz confianza ha sido dañado. Pero también he de los visto las soldados oscuras iraníes. sombras Con los espirituales materiales que rodean a para- los políticos, bueno, con el 15 pesado células silencio que nucleares. Esa es rodea una a gran algunas diferencia. instituciones Veremos Otro si religiosas. dron esto que es se verdad, interceptaba. ¿eh? Esta vez Podía por Israel. distinguir yo lo cuando tomaría alguien con decía todas la las verdad y reservas, cuando por solo supuesto, repetía esto sea mentiras Esta bien misma tarde, elaboradas. antes de llegar, Mi hija me preguntó una vez, mamá, ¿tienes miedo de lo que ves? Y le dije la verdad, no, Ahí está. cariño, porque lo que hay en mí es más fuerte que lo Ese que me dron siendo rodea. interceptado. Hay algo que no he Vamos de nuevo con mencionado imágenes en todavía directo de porque Tel no lo Aviv. entendí hasta hace poco. Aquí en esta cobertura Justo especial antes de estrategias dejar ese militares, lugar, ese reino contando entre el un tiempo día y más, la una verdad, noche más, Jesús lo que está dijo pasando. una última cosa. Él dijo, viene viene un sonido que sacudirá a las naciones, y solo aquellos que estén sintonizados con mi frecuencia este lo oirán momento, sin temor. A falta de Al confirmación principio oficial, pensé que significaba Israel va guerra, rumbo una a sirena, Teherán. una Yo, trompeta. a ver, creo que los Pero ahora sé lo aviones que que están querías en decir. stand-by durante pero toda Es la el tarde, sonido del despertar. lanzando ataques sistemáticos Ya ha comenzado. en zonas como Isfahan. Lo sé, no sentiste, sé. ¿verdad? Pueden Más dirigir bien, ahora La mismo inquietud, a Teherán. la sensación de que algo invisible te presiona. El ministro Contra la superficie Defensa de lo nuestro ha dicho mundo, claro. personas que jamás pensaste que hablarían de fe. habéis De cruzado la repente línea. plantean grandes preguntas. Se reúne en este momento el primer ministro de Niños Irak, con Mohammad sueños Saadilla, proféticos. al-Sadani, Ancianos que escuchan canciones y está que no han hablando cantado en en un años, comité de reunión de emergencia repentinamente con con todos un los nuevo grupos paramilitares y significado. militares El sonido no viene del cielo, para asciende discutir desde las la tierra, repercusiones de una de los guerra entre corazones, Israel e de Irán. las voces De momento, remanentes, de ti. solo de momento, Por eso no pude callarme. ningún lanzamiento desde Irán. No me importa lo que digan de mí. Parece que el Morí, primer ministro y en la muerte consigue conocí a quien sujetar tiene las llaves de todas las lógica puertas. Dijo Dijo que mi Gabinete voz de seguridad en importaba. Israel, noticia de última hora. Dice que la Atención tuya con esto. también. Así que aquí Se está mi encuentra última ahora mismo súplica. reunido No pierdas tu Netanyahu con momento. Eso todo el viendo yo, gabinete de eso estoy seguridad viendo Deja ahora de mismo. esperar en un lugar respuestas seguro, no perfectas o revelado, para sermones discutir. pulidos. Una respuesta a la Simplemente pregúntale a Jesús, ¿eres esta quien le noche contra mostraste a centros de Raquel? población. Él no te Israel. forzará, te No podemos susurrará. ponerlo mucho porque es de Irán. Pero si escuchas, Ahora mismo, escuchas de sí, verdad, sí, a la tu alma espera nunca volverá de a lo que ser la decida misma. Bibi. que no tiene casi capacidad, Porque así que nunca tampoco- debiste quedarte dormido. Sin poder Debiste tener Sí, levantarte. sí, opción. tienen. Ujú. Y ahora te Israel, toca en hablar. cambio, tiene opción. Sí, Unas tiene semanas después de regresar a Irán casa del no tiene hospital, opción. De estaba momento, sentado total, solo en la Irán no puede azotea decir. justo antes del amanecer. Si es Grave, atacado 4 o no es La moderados, ciudad atacado. aún no había leve a despertado, moderado, Israel pero sí el cielo decide se sentía vivo. Si quiere golpear más a Irán, Las Han nubes sido se abrieron de una evacuados. forma extraña, no como el Todo esto mal lo estamos tiempo, viendo sino ahora como mismo una cortina aquí en que se directo. descorría. A ver si os sé decir. Y en ese momento, recordé algo Nosotros que en directo Jesús me mostró ahora mismo. justo antes de ha partir habido del otro 3 mundo. oleadas de misiles Algo que no me lanzados había contra atrevido a Israel. decir en 3 voz han sido alta las hasta oleadas. ese Israel, momento. me imagino que Las será. A 3. ver, Había vamos a un ver. Con un pergamino resultado del de cielo, aproximadamente 10 extendido por misiles. los Han cielos, impactado invisible a los No ojos hay sonido. humanos, El resto de los pero 150 claro para mi alma. Escritas en No él, lo han hecho. había frases no en inglés ni hebreo, 140. sino en el lenguaje de la luz. eliminados. La misma frecuencia 150 radiante que vi lanzados. cuando estuve junto al pergamino de Israel. Wow. Pero lo comprendí al instante. Se van a. Decía, los el iraníes tiempo se de van a- ocultarse se van a está comer terminando. una Ahora, pero. Así que Las voces deben De alzarse. momento ahí es donde estamos. Los vigilantes deben hablar. ¿Qué dice Trump?
Los sellados deben Está despertar. diciendo a Irán que se siente a No podía negociar. respirar. Esto no se va a quedar así. Y entonces cambió. Es Trump, muy fuerte. El pergamino Dice, se dobló hay hacia que adentro y negociar. vi fechas, no fechas Irán tiene que específicas entender del que no puede tener calendario, armas sino nucleares. momentos, ¿Y pulsos, qué más le vale negociar estaciones. antes de que sea demasiado tarde? Una de ellas era ahora. Si me permiten, y bueno, voy a Susurré, retirar el es audio, por esto hay que música regresé. de por medio. Y lo sentí, no una voz, ni un sonido, sino una Tenemos sabiduría declaración de divina. Netanyahu. Están ellos cantando. Sí. Y no estás solo. Supe entonces que otros también habían visto destellos de este pergamino. Otros habían regresado del borde de la muerte con fragmentos de este mensaje grabados en sus espíritus. Quizás tú, que escuchas ahora, hayas sentido la atracción, la urgencia, el susurro de que algo está cambiando. Y no es solo una conversación espiritual. Es una cuenta regresiva divina. Dime en qué Y el momento pergamino lo en el quitamos. cielo no es una amenaza. Es una llamada, no solo para mí, sino para ti, para todos nosotros. Porque el velo se está desvaneciendo y las voces se alzan. ¿Y el sonido? No viene. Ya está aquí. Atención. Atención. Disculpadme que lo estaba escuchando, está ahí se mute. Atención a lo que acaba de soltar Bibi. Desplazándose y deslizando el dedo. Encadenados no por el hierro, Esta sino por noche una deseo distracción sin hablaros a fin. vosotros. Jesús caminó a mi lado y dijo, A la gran este es el gente de Irán. cautiverio del alma Como la moderna. están cantando ellos, creo que no. Observé pero cómo bueno, la no, gente no, oraba y luego inmediatamente bueno, tomaban sus Estamos en medio de una de las teléfonos. grandes operaciones Leyeron militares Leyeron las de la escrituras y historia. luego pasaron de largo, más la allá verdad de es la que no tengo convicción. más que La operación El Despertar Comenzaron de a los decir la leones. verdad, pero se detuvieron cuando las El condiciones líder del supremo servicio ha les tu- ha advirtieron. tuiteado El en hebreo, régimen, voy a un Señor, momento a ¿cómo llegamos iraní aquí? os ha Pregunté. Presionado durante Él 50 respondió años. lentamente y por elección. Vi ángeles tratando de Amenazando transmitir con destruir mi mensajes, país. Este grave palabras de error curación, hará el miserable Estado verdad de y de Israel. a la comunidad advertencia. sionista y convertirá Pero su los vida en destinatarios estaban demasiado ocupados El revisando las objetivo de notificaciones. las operaciones miseria. Lo Jesús mismo. dijo, mensaje la de Bibi censura cuando comienza en el me- espíritu segundo. mucho Cuando- antes cuando de que tú toque quieras. tu pantalla. Aquí está El doblado enemigo y susurra, subtitulado al no español. digas eso. No creas eso. No te arriesgues a Es eso. acabar con esa amenaza. Y muchos obedecen sin siquiera darse cuenta. Entonces vi un pergamino que descendía del La cielo. amenaza de las armas En la parte nucleares y superior la decía, amenaza verdades no dichas. Leo de nombres los al lado de misiles cada línea, balísticos. palabras que debían ser dichas pero que nunca se dijeron. Las lágrimas ardían en mi alma. nucleares y ¿Por qué misiles tenemos balísticos. tanto miedo? Pregunté. Él susurró, porque olvidaste quién te dio tu voz. Y entendí que la censura no afectaba solo a los medios. Era una enfermedad espiritual que ahogaba el coraje, reducía la convicción y reemplazaba la verdad por la seguridad. Y me miró a los ojos y me dijo, Raquel, cuando mi pueblo está en silencio, la oscuridad se hace más fuerte. Jesús y yo caminábamos en silencio, si es que así se le puede llamar. Dice Biblia. El espacio por el que nos movíamos no era físico, estaba vivo, como el pensamiento mismo. De repente vi un En globo las terráqueo últimas girar horas ante mí. hemos acabado con los Pero no tops parecía la militares. Tierra. Brillaba con rejillas de contra luz el y vetas programa de nuclear. sonido. En el centro latía una llama radiante. Ese es Israel, Los dijo lugares en de voz baja, enriquecimiento de la uranio más brújula importantes. espiritual de la Tierra. Disculpadme, Miré más Gastón de y Osana cerca. están bien. Tranquilos todos que Cada están bien, pulso por de favor. Israel creó ondas en todo el mundo. Pregunté, Y una gran ¿cómo parte puede de una Tierra los tan misiles pequeña ser balísticos tan del arsenal pequeña de y los sin misiles embargo balísticos. afectar todo? Se volvió hacia mí y respondió, porque contiene el recuerdo de mi pacto y el futuro de mi regreso. Me quedé atónito. Vi que La Israel nación no de era Irán y la solo una nación de nación. Israel Era un ancla espiritual que sujetaba la tierra a las promesas de ha Dios. sido Pero amigos luego vi desde sombras los que grandes se tiempos extendían sobre la luz, agendas políticas, división, corrupción. y el tiempo llega para Jesús vosotros. susurró, cuando mi pueblo olvida quién es, pierde su poder de Para unir liderazgo. Irán en vuestra bandera, Vi a las Naciones Unidas discutiendo por ella, Muchas gracias. y misiles en el cielo. Pero luego vi otro tipo de guerra, poneros una delante guerra y de enfrentaros verdad, de identidad, a un de régimen legado. Afirma, cualquier de